Entonces, la fundamentación es como la alfabetización. Van de vocales a consonantes y después se hace la iniciación y la asociación para los fundamentos, que son las sílabas. ¿Ok? Entonces, primero conocer, comprender, analizar, sintetizar, aplicar y evaluar. Es importante que tengamos esto en cuenta. Si entrenamos 4 secciones diarias por 12 semanas, cada día se necesitan 336 secciones para la fundamentación. ¿Ok? En Latinoamérica necesitamos 1 año y 6 meses mínimo para fundamentar un atleta que va solamente una sección diaria durante 336 días al año. Es decir que cuando tú ves jugadores de 6 meses compitiendo ya a nivel nacional, estamos rompiendo desde el punto de vista cuantitativo con los elementos que nos pueden ayudar a tener un mejor jugador fundamental. ¿Por qué es importante esto? Porque de ahí podemos nosotros desarrollar los esquemas de juego. ¿Qué son los esquemas de juego? Es lo que se prepara para una jugada para ganarla. Esa es la gran pregunta. ¿De qué depende principalmente esta jugada? ¿Y cómo identificamos el estilo del oponente? Conociendo los esquemas de juego, y cada esquema de juego, así como tiene su aliado, también tiene su némesis. Lo principal es que los esquemas de juego dependen de los servicios. Dependiendo de tu esquema de juego, los servicios es lo que nos garantiza que nosotros podamos desarrollarlo. Y nos damos cuenta aquí que el servicio corto generalmente tiene 3 formas de recepcionarla, el intermedio tiene 4 formas y el servicio medio o largo tiene 5 formas. Es decir, que el servicio corto y el servicio intermedio son los que nos pueden garantizar la mejor manera de nosotros desarrollar nuestro juego cuando es de manera de iniciativa. ¿Cuáles son los tipos de esquemas de juego? También va a depender de cómo nosotros trabajamos la mesa. Un servicio es una jugada, se inicia, y un servicio puede ser corto, intermedio, largo, pero puede ser a la derecha, a la izquierda, o puede tener las 7 direcciones, la diagonal, la esquina derecha, el centro del lado derecho. Todo eso, si nosotros no practicamos el servicio, nos puede limitar al desarrollo del jugador. Y el servicio generalmente no se practica. ¿Cuáles son los esquemas de juego? Bueno, primero que tiene que estar basado en la técnica, y la técnica para cada uno es una descripción subjetiva. Es un conjunto de disposiciones dirigidas para cumplir un fin. Esa es la técnica. Desde el punto de vista biomecánico es otra cosa. ¿Y qué es lo que hace el jugador con la técnica? Construye el arsenal táctico. Por eso la importancia de que le hablé anteriormente de la fundamentación. Si hay un jugador que no está bien fundamentado, difícilmente podamos desarrollarle su esquema de juego o su táctica. ¿Cuáles son los tipos de esquemas de juego? Esto no es una novedad, esto no es una innovación, esto aparece en el manual ITTF 3. ¿Ok? Lo van a observar. Por eso cuando me preguntan, los cursos ITTF tienen una buena metodología de enseñanza y se puede desarrollar y sacar cosas muy importantes que nosotros no valoramos en Latinoamérica. Entonces tenemos 5 tipos de esquema de juego. De iniciativa, de golpe fuerte, de control o velocidad, de contrainiciativa, y los jugadores que provocan el error, que son generalmente los jugadores defensivos o que poseen granulado, generando muchas pelotas hasta que se caen. El esquema de juego de nuestro jugador se define dependiendo de lo que utiliza. Generalmente el toma de iniciativa trata de marcar el punto atacando antes que el adversario. Sí tenemos que ver y estar claro que la personalidad, el tipo de jugador y hasta la estatura nos puede ayudar a dirigir al jugador a cada tipo de esquema de juego. Jugadores de golpe fuerte, enviar la mayor cantidad de pelotas fuertes posible, la colocación y la velocidad que provoca un error en el adversario, o busca con su velocidad, que no necesariamente es golpe fuerte o toma iniciativa,
colocar la pelota en un punto donde el otro no le llegue. El de contrainiciativa provoca que el otro ataque para jugar con su velocidad o su rotación, y los defensivos que generalmente provocan error y entran en ese. Les hablaba entonces, y les repito un poco aquí, ya entrando en el esquema de juego. Lo primero que un jugador de toma de iniciativa, que son aquellos que todo el tiempo están buscando de buscar la apertura inicial de forma lo más antes posible para garantizar el punto. Sus aliados son, el primer aliado que tienen son el servicio. En este caso, el servicio corto, que como ustedes lo ven, tiene menos forma de recepcionar y puede, independientemente, hasta la tercera pelota, cuarta, quinta, seguir influyendo en la jugada para lograr el punto. ¿Qué es la iniciativa? Los jugadores que utilizan segunda, tercera y a veces cuarta, quinta pelota, dependiendo del receptor. Bueno, ahorita más adelante le vamos a colocar un video por tipo de juego para que armen. Jugadores de golpe fuerte generalmente son los jugadores que pegan no con rotación, sino más con velocidad. En este caso, juegan más al golpe de remate y de topspin, pero con velocidad. Los chinos, por supuesto, en algunos casos no solamente son jugadores de iniciativa, sino que tienen golpes fuertes, pero generalmente todo va determinado mucho por golpes más de traslación que de rotación. ¿Ok? Y son jugadores que tienen mucha potencia a nivel de los miembros superiores. Jugadores de estatura y de envergadura bastante fuerte. No son jugadores bajitos, son jugadores que cuando incluso tú le haces pruebas de potencia de miembros superiores están por encima del rendimiento del común. Es una forma de identificar también haciéndole test de potencia de miembros superiores. Colocación y velocidad son jugadores que generalmente tienen muy buen feeling y que trabajan con colocación de pelotas a los extremos o a las diagonales, de manera que el otro le afloje la pelota y pueda él definir el punto. No son jugadores que tienen muy buena iniciativa y cuando inician es obligatoriamente. Ese tipo de jugadores tienen muchos problemas con jugadores defensivos. Contra iniciativa son jugadores que, dependiendo del jugador que tengan al frente, van a realizar servicios largos para que el otro toque suave y él jugar con la velocidad o la rotación del otro. Son generalmente muy buenos en el feeling con las pelotas y la visualización de los movimientos de la pelota en cuanto a temporadas y espacios. ¿Okay? Son jugadores generalmente que son muy visuales. Hay jugadores visuales, hay jugadores auditivos, hay jugadores kinestésicos. Esos jugadores son muy visuales y observan muy bien las rotaciones y la velocidad que trae la pelota para colocar su ángulo y poder contraatacar sobre la pelota. No necesariamente tiene que ser jugadores que tengan gomas de caucho granulado. Jugadores que provocan el error, generalmente los jugadores defensivos, jugadores que son de bloqueadores o pasadores que hacen que el otro, de tanto realizar el movimiento, al final, por la fatiga o por la falta de precisión, o por la cantidad de pelotas, por no tener continuidad en la secuencia de juego, botan la pelota. Ejemplo de jugador de iniciativa. Ahí tenemos fase 2, un jugador que cualquier pelota que está de bola media hacia allá está atacando y siempre va a buscar una pelota fuerte. No es un atacante, no es un jugador de iniciativa con rotación, sino más de velocidad. Y generalmente atacan y sacan intermedio corto para que el otro le coloque la pelota y él iniciar el rally. De eso se diferencia. No que los otros jugadores no inician, sino que generalmente estos jugadores, su personalidad dentro de la mesa es buscar siempre atacar a ellos. No son jugadores muy
que les gusta estar haciendo traslaciones de pelota, sino de buscar siempre topspin sobre o fuera de la mesa. Un ejemplo, en el caso de Colombia, tenemos a Natalia Bedoya, jugadora del Valle, tercera del escalafón nacional, quien es una buena iniciativa, pero con un estilo hacia la rotación y no hacia la potencia, porque cada jugador también tiene dentro de las variables, puede ser jugador de precisión, jugador de velocidad o jugador de potencia. En este caso, velocidad angular. En el caso de Natalia, es una buena iniciativa, pero con más inclinación a la rotación que a golpes fuertes o potencia. Jugadores de golpe fuerte, tenemos el ejemplo del sueco Matías Falks, que no porque tenga granulado es un jugador de control y velocidad, sino que son jugadores que buscan generalmente definir con golpes planos. Ustedes lo ven y lo van a ver jugando siempre, que definen con golpes planos y no con golpes de rotación. Con golpes como smash o drive fuerte. En Colombia tenemos a Luisa Zuluaga, ahora con mucha potencia, que generalmente utiliza la poca velocidad y la poca potencia que tienen otros jugadores para poder golpear dentro o fuera de la mesa con golpes planos y definir la jugada sin imprimirle mucha rotación. Golpes fuertes, esos son los casos. Jugadores de contrainiciativa. En este caso, con golpes planos también, en el caso de Arimoto, es un jugador que generalmente golpea con rotación, no con mucha potencia, y sobre la mesa, un poquito más atrás, golpea para definir los puntos. Estos son jugadores de contrainiciativa. En el caso de Colombia tenemos a Julián Ramos, uno de los pocos jugadores de iniciativa. Julián Ramos, jugador de contrainiciativa, pocos jugadores como él hay en Colombia. El otro que se le acerca es Carlos Zapata, y en el caso del femenino pues tenemos a Paula Medina, que son jugadores de contrainiciativa, jugadores que juegan con la velocidad y sobre rotación del otro. Y ahí observamos cómo generalmente él afloja la pelota para que el otro tenga que tirar rotación o velocidad, y sobre esa rotación, esa velocidad, hacen el control. Jugadores de control y velocidad, en el caso de Mimaito, jugadora que con su granulado o con sus golpes planos generalmente lleva a muchas partes de la mesa, pero los puntos son muy amplios, son secuencias largas. En Colombia tenemos estos dos jugadores que son de control y velocidad, son jugadores que juegan mucho con la velocidad del contrario y sus secuencias de juego son muy largas. Ellos nos definen hasta que la pelota la consiguen en su punto idóneo. Y por último, los jugadores defensivos, que tenemos a Faber, tenemos a Cori, que entran también en los que hacen que el otro cometa error, pero generalmente está más inclinado a la parte defensiva. Y esta parte defensiva, por supuesto, aquí tenemos que aclarar que un sistema energético de un defensa es totalmente diferente, se va hacia la parte anaeróbica, en este caso que se llama láctica, que es el que se utiliza actualmente como glucolítico. Todos los jugadores defensivos tienen otro sistema que tienen que utilizar, aparte del fosfágeno, porque también son jugadores que en cualquier momento tienen que, por la parte moderna, por la falta de rotación que trajo la pelota poli, la pelota de plástico, debemos
nosotros garantizarle que no se patinen tan rápido. ¿Ok? Entonces, a este tipo de jugador, el entrenamiento desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista físico es totalmente diferente al grupo que hablamos anteriormente. Aquí sí se tiene que trabajar hacia el sistema glucolítico. El sistema glucolítico va desde los 10:01 segundos hasta el minuto. Después de ahí ya estamos entrando en un sistema oxidativo. Con todo esto, lo hemos logrado gracias al apoyo de la biomecánica, que durante el entrenamiento y durante la competencia, y con apoyos como Manuel, Armando Campuzano y otros que nos ayudan, porque no es un trabajo solo de un solo entrenador, más el apoyo que tenemos en Indervalle con el fisiólogo, el preparador físico, el psicólogo, el médico, que nos apoya y nos han apoyado ahorita, en especial más profundamente en esta temporada del entrenamiento remoto, hemos podido en esta ocasión devolver todo ese apoyo que estamos recibiendo en esta pequeña exposición que hacemos sobre los temas de juego. Y bueno, vamos a tratar en la medida de lo posible, y si tenemos el conocimiento de responder algunas preguntas que tengan sobre los temas de juego y otras cosas que hemos hablado. Muchas gracias. Bueno, hemos escuchado al profesor Marco. Ahora vamos a hacer una serie de preguntas para que respecto a este tema, y continuaremos con la otra parte que ya será la parte que tiene que ver con la raqueta como complemento de este tipo de esquemas de juego, cuál es prácticamente la herramienta fundamental en la cual se va a desarrollar el jugador durante su etapa de formación, especialización y también la búsqueda del alto rendimiento. Por favor, por el chat pueden empezar la serie de preguntas y se les agradece mucho. Se van a escoger algunas. Esperamos entonces. Hasta ahora no. Profesor, buenas tardes. ¿El sistema energético de un jugador defensivo es glucolítico y el de un atacante es de sistema de fosfágenos? Sí, el sistema de un jugador defensivo es glucolítico, es decir, el trabajo de la secuencia generalmente es muy larga, ¿ok? Bueno, solamente cuando la atacan, sino generalmente el jugador que tiene al frente realiza más de 5 o 6 jugadas, y eso aumenta el tiempo de ejecución, aparte de que la velocidad con que se juega contra un defensivo es baja. Entonces, el sistema glucolítico generalmente pasa esas jugadas de 10, 11 segundos, cuando el jugador que tiene al frente es muy tranquilo, ¿no? Y eso es lo que hay que provocarlo. Y el jugador no de ataque, porque todos al final atacamos. El jugador de iniciativa y contra iniciativa generalmente son jugadores de un sistema energético del fosfágeno, porque son jugadas de mucha velocidad o de mucha potencia. Alberto, Alberto, Una pregunta. por favor, por el chat, se le agradece mucho. Es que la pregunta es compleja, entonces me queda muy difícil escribirla por el chat. Un momento, sigue después de la próxima pregunta que ya la van a comenzar a leer. Muchas Listo, gracias. gracias. Alberto Sánchez de Ibagué, ¿sería posible una charla sobre juego contra granulados? Bueno, esa es la respuesta yo. En próximas entregas la vamos a efectuar, pero pues por el momento vamos a enfocarnos en este tema, vamos a ir secuenciados. Entonces, pues pronto realizaremos una. Cada esquema de juego... Sí, sigue. Yo personalmente no la garantizo porque no trabajo con jugadores de granulados, entonces ahí sí quedo corto en ese trabajo,
trabajo es para ganarlo, pero no para desarrollarlo. Entonces ahí sí, ahí me van a disculpar, pero no entro En ese baile. la escucharía con mucho gusto, pero no sería el conferencista o el que pone el tema. ¿Podrían ahondar un poco más en el tema de las rotaciones y cómo influyen en los sistemas de juego? Ok, las rotaciones. Entonces tú tienes rotaciones de side spin, fast spin, top spin y juegos inclinados, que no son ni top spin ni back spin, sino que son lo que le llama el juego listado, que es el que se utiliza generalmente en Latinoamérica y Europa. En Europa no hay jugadores que den top spin, sino al estar inclinado la raqueta, estamos hablando de juego desviado o mixto, que prácticamente hay una desviación posterior de que pega la pelota. Los jugadores con tendencias a spin pueden ser jugadores de iniciativa, pero con rotación, porque a medida que tú le colocas más side spin, la pelota avanza menos. Por eso esos jugadores que tú ves que pegan muchas bolas en las laterales o cerca de la malla. Los jugadores con backspin, por supuesto, son los jugadores defensivos. ¿Okay? Los jugadores con topspin, generalmente es topspin real, es decir, topspin con ángulos cercanos a 0 grados, son los que tienen mayor velocidad y son los jugadores de iniciativa, porque la distancia con respecto a la mesa también te determina qué tipo de esquema de juego desarrollas. ¿Ok? Y los jugadores con desviación son jugadores que pueden jugar atrás o adelante, pero generalmente tienden a trabajar con distancia sobre la mesa cercana a la malla. Esos son jugadores que el pique generalmente es en el medio de la mesa. Bueno, le vamos a dar cabida a la persona que preguntó de manera oral. Escuchemos la pregunta. Iván, Iván. entonces, por Profesor, favor, Iván, das tu pregunta. muy buenas tardes, profesores. A ver, profe, usted habló del término de las 10.000 horas, habló de respetar los procesos de desarrollo motor, pero a mí me queda una inquietud. Es decir, este proceso de las 10.000 horas no siempre lo lleva el mismo profesor, no siempre lo lleva el mismo entrenador. Porque, por ejemplo, aquí en Colombia, un jugador pasa por varios entrenadores. Entonces, el concepto acá de las fases sensibles del desarrollo, el concepto acá de las 10.000 horas con respecto a esa continuidad y en cierta forma a determinado sistema de trabajo de algún profesor, puede implicar alguna dificultad precisamente para ese rendimiento y para esa eficiencia. Ok, mira. Primero, los años de entrenamiento y la frecuencia de entrenamiento, que es un término importante que se utiliza en la periodización del entrenamiento. La frecuencia es los días o las sesiones de entrenamiento que tú sumas. Lo primero que cuando a ti te llega un jugador, tú tienes que ver, no estamos hablando de que los consideras fundamentados, en el caso mío, son jugadores que he tenido aquí en Colombia, que no es fundamentado, sino que me han llegado. Lo primero que tú tienes que averiguar qué cantidad de horas de entrenamiento tienes, años de entrenamiento, y de ahí tú empezar a cuantificar desde el punto de vista del volumen, qué tiempo y qué horas de entrenamiento tienes. Ahora, a medida que tú le hagas test y observe al jugador y realice todo el proceso de entrenamiento para el jugador, tú vas a ver, vas a tener la capacidad de ir desarrollando lo que le falta. Entonces, ¿se puede desarrollar las 10.000 horas? Claro, desde el punto de vista cuantitativo. Ahora, la calidad de las 10.000 horas depende de la calidad de los entrenadores que hayan tenido en el proceso durante el tiempo que te llegó a las manos. Y la otra es, cada atleta pasa por muchas manos. Eso es la parte del desarrollo. No solamente aquí, igual en todos los países, incluyendo China. El jugador que está en el club o donde se inicia, no son los mismos entrenadores a nivel de selección nacional. Incluso para ser entrenador de selección nacional, en algunos países como China, tiene que haber sido campeón olímpico. Gracias. Bueno, cada esquema de juego tiene su sistema de juego en Nemesis. De ser así, ¿cuál sistema de juego funciona mejor contra cada sistema de juego? Bueno, los jugadores defensivos, el Nemesis es los iniciativas.
Es decir, son contrarios. ¿Ok? Los jugadores de contrainiciativa, el némesis es el defensivo. Por bueno, los jugadores de contrainiciativa no desarrollan apertura, sino juegan con la apertura al contrario. Los jugadores defensivos, su némesis son los bloqueadores, porque no le atacan, sino que le pasan muchas pelotas. Y los jugadores de iniciativa, su némesis generalmente son los jugadores de control y velocidad, porque tienden a fatigarlo hasta que aflojan la pelota. Entonces, buscando efectividad, los jugadores de iniciativa contra los jugadores de bloqueo o de control y velocidad tienden a fallar mucho porque ellos necesitan terminar puntos lo antes posible. Los de contra iniciativa contra jugadores defensivos y los defensivos contra jugadores de bloqueo. Y su némesis generalmente es al que no le desarrolle la pelota que ellos necesitan. Un jugador de contra iniciativa, cuando juega con un jugador de bloqueo, se vuelve de iniciativa. Trata de cambiar su personalidad y entonces generalmente pierde. Y cuando dos jugadores tienen el mismo estilo o el mismo esquema de juego, el que se imponga durante el partido a desarrollar su juego es el que gana. Y nosotros tenemos jugadores como Carlos Zapata y Julián Ramos, que la gente se sorprende. Lo que pasa es que Carlos Zapata hace que Julián Ramos caiga en jugador de iniciativa y por eso le gana. Bueno, vamos con las dos últimas preguntas y despediremos con el próximo bloque. Un jugador paralímpico con limitación de movilidad, los jugadores tienden a jugar sobre la mesa. ¿Qué recomendaciones nos da acerca del entrenamiento de estos golpes cortos? Ya. ¿Puede volver a leer? Por supuesto. Un segundo. Ahora acá está. Profesor Marco, en Paralímpico, por la limitación de movilidad, los jugadores tienden a jugar sobre la mesa. ¿Qué recomendaciones nos da acerca del entrenamiento de estos golpes cortos? Golpes cortos. Generalmente los golpes cortos son jugadores de frecuencia como la mayoría de jugadores japoneses. Okay, plano, o tal vez inclinación, pero también dependen de que el otro desarrolle velocidad. Si el otro no desarrolla velocidad, lo ponen a ellos a atacar. Ahora, golpes cortos no van a desarrollar velocidad, sino van a desarrollar ciclos. Mi recomendación es no enseñar golpes cortos, a menos que tenga una limitación dentro del punto de vista antropométrico, poca envergadura, entonces lo coloco cerca de la mesa, jugar golpes no cortos, sino golpes delante del cuerpo, que es donde hay un error. No existen golpes cortos. ¿Okay? Hay golpes delante del cuerpo y hay golpes al costado. Los topspin de los chinos son al costado. Los jugadores japoneses, la mayoría juega con el codo delante del cuerpo para trabajar con frecuencia y eso lo llaman golpes cortos, pero no es un golpe corto. Bueno. ¿Cómo un sistema de juego dirigido a las 10.000 horas se puede aplicar a un niño sin ejercer una presión mental en el entrenamiento? Ya. Bueno, realmente tú no puedes exigir presión si vas a trabajar en función a cantidad. ¿Qué quiere decir? Si a medida que tú das más volumen, la intensidad disminuye, porque tú en una hora no vas a lanzar pelotas a ningún jugador con tanta velocidad que al final la intensidad. Entonces, como va a tener el volumen, no solamente en horas, sino en pelota, tú vas a tener tiempo a que el niño realice constantemente el mismo golpe para desarrollarlo y el gesto sobre la pelota. Entonces, la presión no tiene que existir cuando tenemos el tiempo. El problema de nuestros países es que al generar la categoría sub-11 como competitiva, no solamente a nivel nacional, sino internacional, han llevado a los entrenadores a sacrificar
fundamentación para llevarlo de una vez a la parte competitiva. Y al llevarlo a competitivo, si yo solamente he tenido tiempo de enseñarle el drive, lo lleva a la competencia, el jugador que lo han enseñado con backspin, generalmente el que queda campeón en su 11. Un jugador defensivo que lo ponen desde pequeño a jugar, valga la redundancia, defensivamente, él va a tener más desarrollo temprano que un jugador, que un jugador no, que se le enseña a drive porque no sabe derrotar la pelota, sino golpearla. Bueno, hemos terminado la primera sesión de preguntas. Vamos a comenzar con la segunda parte de nuestro temario. Y vamos a hacer sí, de manera, muchas gracias. Si quedó alguna pregunta sin contestar, al final la responderemos. Al final la retomamos o la vuelven a realizar de manera de darle espacio también en la segunda parte que viene de la ponencia sobre los aliados de estos esquemas de juego, que va a estar a cargo de Manuel. Manuel es nuestro apoyo en toda la parte de materiales. Esas personas que ustedes atrás en nuestro fondo son personas que hemos trabajado para poder llevarlos al óptimo en cuanto a materiales. Cauchos, y ahora entonces le dejo con Manuel de acuerdo. Bueno, vamos a